invitaron, gracias Pastor Javier por estar aquí, me hicieron pensar mucho. Lo primero que quiero decirles es que a veces no tenemos o no pensamos que vamos a vivir el futuro como nos toca vivir. En mi caso, yo nunca pensé llegar a esta edad con 2 familias. Déjenme explicarles, hace 6 años falleció mi esposa, con la cual tengo un hijo que ya está casado, tiene una pequeñita que se llama Sofi y vive en México, él se llama Aarón. Y ahorita tengo otros 2 hijos, gracias a Dios me permitió recientemente tener como esposa a Elizabeth. ¿Dónde está Elizabeth? Acá está, mi amor. Y bueno, ahora también tengo otros 2 hijos, que son Jocabed y Uziel. Entonces agradezco mucho a Dios, pero yo no me pensaba llegar a esta edad y tener este tipo de familia, diríamos, ¿no? Normalmente estamos pensando en una familia tradicional, papá, mamá y mis propios hijos. Así es que en ese sentido, pues para mí es nuevo hablar directamente de la familia en este contexto actual en el que estoy viviendo, pero creo que Dios tiene respuesta para este tipo de familias, ¿o no? ¿Tú crees que no tenga respuestas Dios? Sí, ¿verdad? Así que vamos a pedirle al Señor que esta plática sea de bendición para todos, ¿no? Ya sea familias tradicionales o familias así, vinculadas en un estilo diferente. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Padre Celestial, te estamos agradeciendo que nos tienes hoy aquí. Queremos rogarte porque sea tu instrucción, tú hablando a nuestras vidas a través de la exposición de este tema en el cual tu palabra debe estar incluida. Te suplicamos, Señor, llenes nuestros corazones de tu esperanza en Cristo Jesús. Amén. Bueno, déjenme platicarles rápidamente porque ya muchos ya se quieren ir al voleibol. Primer aspecto, van a ser algunos aspectos en los cuales quiero que tú veas. Primero, siempre es bueno ubicarme en qué tiempo estoy viviendo. Siempre es bueno ubicarme en qué tiempo estoy viviendo. A ver si tenemos la siguiente diapositiva. Ajá. ¿En qué tiempo? Primera Reyes capítulo 12, versículo 8 nos enseña que cuando Salomón falleció, Roboam, su hijo, fue el siguiente ascendiente al trono, pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos, preguntando acerca de qué hacer ante los tributos y cómo dirigir al pueblo. Así es que consultó a los jóvenes y de ahí vino, si ya estás enterado de lo que pasó después del rey Salomón, que engrandeció el reino de Israel, qué pasó después con Roboam, que a partir de ahí se dividió, una gran catástrofe. Quiero preguntarte, ¿quién tuvo la culpa? ¿El culpable fue Roboam, el hijo, o el papá, o los dos? Yo creo que tenía mucho que ver qué tipo de crianza tuvieron. Roboam fue criado en medio de muchos problemas familiares. Salomón, ¿te acuerdas cuántas esposas tuvo? 700. ¿Y cuántas concubinas? 300. Así es que ¿cuándo tuvo tiempo de dedicarle a su hijo Roboam? No tuvo tiempo. Definitivamente él se dedicó a otras cosas y cuando llegó Roboam, pues Roboam no estaba preparado. Sin embargo, si te fijas, una generación previa, David también tenía problemas matrimoniales, ¿estamos de acuerdo o no? Sí, ¿verdad? También David tuvo 8 esposas y cuando menos se menciona 10 concubinas. Qué familita tendría David, ¿verdad? Pero resulta que David era un hombre sensible a Dios y vemos en sus salmos la búsqueda incesante de su alma por estar en contacto con Dios. Y se ve en la Biblia que él sí tuvo tiempo de preparar a Salomón. Él sí le dedicó tiempo a su hijo Salomón y por eso Salomón salió tan buen hijo, fue un buen rey. Evidentemente la regó en muchos aspectos. Así es que, bueno, y de esto aprendemos que cuán importante, qué legado estás dejando a tus hijos. Porque en el caso de David dejó un legado de alguien tremendamente desordenado sexualmente y vemos cómo Salomón lo superó, ¿verdad? Entonces es importante, lo que quiero mencionar con esto es que es importante ubicarnos en nuestros tiempos.
ubicarnos en nuestros tiempos y saber cuáles son las formas en cuáles estamos viviendo. Dice el Salmo 92:12, enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Ahora, quiero preguntarte, ¿cuál es la característica de estos tiempos? ¿Sabremos ubicarnos y contar nuestros tiempos? ¿Tenemos claro cómo estamos nuestros tiempos? Vamos a ver este esquema. Vamos a tratar precisamente el asunto del modernismo. Modernismos. ¿Ya le pasaste a la siguiente diapositiva? ¿No da paso? Ok, bueno, entonces si quieren dejamos las diapositivas a un lado. O te traspaso el PowerPoint o un PDF. No pasa, ¿verdad? ¿Quieres que te traspase? Ahí estaba, ¿verdad? Bueno, ok. Ahora, el siguiente punto. ¿Cuál es la característica de estos tiempos? Ok. Y vamos a tocar cuatro aspectos. El primer aspecto tiene que ver con del modernismo al posmodernismo. ¿Qué es lo que nos ocupa? Que veamos cómo estamos del modernismo al posmodernismo. Ahorita te voy a explicar. El segundo aspecto son las premisas que para mí son importantes considerar en el enfoque de nuestro tiempo. Premisas cristianas para un enfoque de nuestro tiempo. Y lo siguiente es la roca, que ya sabemos, es Cristo y las conclusiones. Así que vamos a ser breves, vamos a ir rápidamente. Primero, ¿en qué tiempo nos ubicamos? Estamos viviendo en el tiempo en el que estamos en una transición. Estamos en transición. De la ola moderna a la posmoderna. A ver, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Ola moderna a la ola posmoderna. Estamos viviendo en un tiempo de cambio que desde este siglo para nosotros los mexicanos ha sido fenomenal. Mi bisabuelo se dedicó al campo, era campesino de Michoacán. El papá de mi bisabuelo fue campesino de Michoacán. El papá de mi abuelo fue campesino de Michoacán. El papá de mi abuelo fue campesino de Michoacán. Entonces, ¿de dónde provenimos la mayoría de nuestras familias? Del área agrícola. Pero resulta que mi papá tuvo la oportunidad de estudiar. Se abrieron las universidades, Chapingo por ahí se abrió, era militarizada en ese entonces y empezó a estudiar. Salió como ingeniero agrónomo, así es que él nos heredó un cambio. Él cambió, nosotros cambiamos y luego todos seguimos cambiando. Si te fijas con lo que te dije, esta es una ola que se está moviendo cada vez más de manera acelerada. ¿Cuál es la característica de esta ola? ¿Cuál es la característica de esta ola? En México, en nosotros, podríamos decir que del año 40 en adelante, tuvieron acceso a la educación y al trabajo industrial, se empezaron a generar fábricas. Ya dije, el trabajo, pasaron de ser campesinos a ser obreros empleados y se jubilaban. En ese entonces se jubilaban. Ahora dígame, cualquiera de ustedes, de los nuevos que están iniciando profesión y trabajando en alguna empresa, ¿crees que te vas a jubilar en esa empresa? No creo. Tecnología. En la modernidad se daban cambios paulatinos, pero de manera que paulatina. A mí me tocó vivir la era del radio. Teníamos radio en casa. Y después la era de la televisión, pero pasó muchos años para que la televisión pasara de blanco y negro a color. Siempre tuvimos blanco y negro y ahora color. Y sin embargo ahora estamos viendo muchas diferencias. La mentalidad, había una confianza excesiva en la razón. ¿Confianza excesiva en qué? Los valores, se creían los absolutos humanos o absolutos religiosos, pero se creían absolutos.
La visión del futuro, continuo desarrollo y progreso. Se pensaba que el progreso seguiría adelante. De hecho, hay una frase que dice: los antiguos son antiguos, nosotros somos los hombres de hoy. El hombre como especie nunca conocerá la derrota. Mi papá, como ingeniero agrónomo, me llevaba con los campesinos. ¿Alguien podría traer una agüita, por favor? Porque se me seca la lengua. O si me pasan un dulcecito, les agradezco, se me olvidó los dulcecitos que normalmente me pongo en la boca y con eso no me seco. Esto era la intención de, gracias, la intención de ese tiempo. Mi papá llegaba con la gente y les educó acerca de ya no, por favor, ya no echen estiércol a la tierra, no le dejen las palmas allí, quítenlas, vamos a echarle fertilizante y así vamos a levantar la producción, les decía a sus campesinos. Me tocó acompañarle porque a eso se dedicaba, a generar producción en el campo. Ahora, ¿sabes qué hacen los agricultores? Que llegan y les dicen a los campesinos: ya no le eches fertilizante, deja las palmas ahí, deja que el estiércol de tus animales estén fortaleciendo ahí la tierra. Eso es lo que hacen ahora. Pero antes no, antes lo anterior, lo antiguo no, eso ya no vale. ¿Qué pasaba en la familia? ¿Qué pasaba en la familia? Y muchos de ustedes son y somos pues de esa familia nuclear. La conformación era normalmente la madre como centro del hogar, el padre trabajaba fuera del mismo, la composición de la familia es padre, madre e hijos. En la modernidad, el abuelo de mis abuelos no fue así, no fue así. Se casaba el hijo, se le daba una parte de la parcela y haces tu jacalito ahí al lado. Eran familias nucleares extendidas, donde estaba el abuelo, el tío, el abuelo, y allí estaban. Ahorita la modernidad nos ha llevado a tener papá, mamá, nuestra casita, nuestro estacionamiento, de manera diferente a lo de antes. Por otro lado, tenemos que podemos pasar a la siguiente. Los roles, el carácter familiar en sus roles estaban sobreentendidos y en general se respetaban. La figura paterna altamente valorada y la figura de la mujer en sumisión y no era cuestionado. Nadie cuestionaba que la mujer comiera hasta después de que comieran todos y calentara la tortilla y ya que comían todos se sentara. Para nadie cuestionaba que la mujer se quedara en casa y hiciera todo el quehacer porque era su papel. Eso es la familia en la modernidad. A mí me tocó vivir ese tipo de familia y algunos de ustedes todavía lo están viviendo así. Pero, como dice la Biblia, generación va, generación viene, ¿y qué pasa con la tierra? La tierra permanece. Entramos a la posmodernidad. Esta es la etapa en la cual estamos viviendo en esta transición. ¿Qué pasa con los trabajos? No son seguros. Antes entrabas a trabajar y te jubilabas porque la empresa ahí permanecía. Si te acuerdas, antes no había Walmart, antes no había Urrerás, antes estaba nada más Blanco. ¿Se acuerdan el Blanco? El Blanco que se inundaba acá en Toluca. Ese era, y ese permaneció por muchos años. Estaba cerrada, era mala la inversión extranjera, se veía como que negativa el que invirtieran los extranjeros porque nos venían a robar. Entonces no estaban los malls, era diferente la economía. Y las empresas que se abrió y se globalizó, las empresas entraron con un esquema competitivo y tronaron muchas y subieron otras y así estamos en el cambio constante. Tener estudios ya no es garantía, antes sí, ahora ya no es garantía y vemos profesionistas que están dedicándose a los taxis y vemos gente que no estudió como empresaria ganando un dineral o siendo el que está reparando los sistemas y ganando bastante bien. El mundo se ha globalizado, las empresas se reconfiguran y dejan de ser los empleos permanentes.
La tecnología, los cambios tecnológicos se dan de manera acelerada. La mentalidad, se desconfía de la razón y se tiene un alto aprecio por el sentimiento. Se ha desconfiado ya de aquello que es razonable y ahora lo que importa es lo que sientes. Oye, ¿qué opinas de este muchachito que se siente mujer? ¿Y a él le gusta? Sí, pues está bien, ¿no? Si a él le gusta, está bien. Antes eso no se podía haber escuchado, ahora ya se escucha. ¿Ya lo has escuchado tú por alguno de los muchachos? Que digan, no, pues si lo siente que está bien, pues para él está bien. Los valores, ahora en esta etapa que estamos viviendo, no se creen los absolutos, todo es relativo. Si es bueno para él, es que está bien. Si él piensa que está mal, pues es malo para él. La visión del futuro, el futuro ya no se ve halagador, el futuro se ve incierto y catastrófico. ¿Qué es lo que más subsiste en vista de películas? Películas del futuro donde está la catástrofe, ¿verdad? Muertos vivientes, la serie de muertos vivientes o muertos en vida, ¿cómo se llama? Los que andan ahí comiendo gente que están medio muertos, medio vivos, los zombies ahí, y eso pulula porque la gente está proyectando que el futuro va a ser catastrófico. La seguridad, se acentúa el dinero como fuente de seguridad, de por sí ya lo era, ahora es mayor. Y por otro lado, la conformación de la familia al nuclear cede su lugar a infinidad de tipos de familias, ya no es lo mismo. La tradicional, padre, madre e hijos casados legalmente, pero la tradicional con padre, madre e hijos, pero ya en concubinato, ¿verdad? Y luego ya, pues ya como iglesia tenemos gente que está casada legalmente y casada no legalmente de segundas matrimonios. ¿Qué hacemos? ¿Los corremos? ¿Sí? ¿Hay que correrlos a ellos? A los que no se casen legalmente ya no deben de estar aquí. No, ¿verdad? Jesucristo vino por los pecadores, así es que éntrele usted, porque aquí estamos nosotros para hablarle a usted que hay esperanza. Tenemos personas, ya cada vez más familias, donde no tienen hijos, no quieren tener hijos, tienen perritos, mascotas. Tenemos familias también uniparentales, donde es el padre soltero, vive normalmente con el núcleo extenso, y madre soltera, que normalmente le apoya el núcleo extenso. Tenemos también las familias del mismo sexo, ya está legalizado ese tipo de familias, lo pongo así, y el INEGI muestra que son como 100,000 familias casadas legalmente, del mismo sexo, 100,000, pero a mucho unión gay no les interesa mucho casarse, así es que probablemente sea más, pero todavía es un índice pequeño en México para los 70 millones, pero esto está corriendo rápido hacia un cambio, una diferencia. Los roles, ¿cómo está? A ver, me falta otra, ¿no? Faltó rol, así es. La mujer se empodera, el feminismo en crecimiento. ¿A quién tenemos de gobernador? ¿A quién tenemos de gobernador? ¿Cómo se dice? ¿A quién tenemos de gobernador o de gobernadora? Ahora hay mujeres que se molestan que diga yo así, ¿a quién se tiene de gobernador? No, usted diga, ¿a quién se tiene de gobernadora? Y hasta las palabras y la forma en que se utiliza, algunas personas se molestan porque no decimos todos y todas, ¿verdad? Hermanos, a ver, si yo digo hermanos, ¿usted qué entiende? Todos, ¿no? Pero hay lugares donde no puedes decir eso, porque son hermanos y hermanas. Bueno, públicos y públicas, tienes que decir. Los dos trabajan fuera del hogar, hacia allá vamos cada vez más. Usted me dice, ¿cómo que trabaja fuera del hogar? Lidia, ¿quién era? Lidia, ¿se acuerda usted de Lidia? ¿En dónde está eso? En Hechos. Era que trabajaba fuera del hogar. Pablo dijo, no, usted fuchi, no, usted trabaja fuera del hogar. ¿Qué hizo Pablo? Fue la primera conversa y formó una iglesia en su casa. La Biblia incluye los hijos educados en familias extendidas o por vecinos. Eso está pasando, que no son los propios papás los que la educan, sino el abuelo o el tío
o el vecino, o el cuñado, o lo que se pueda porque yo trabajo. La figura materna está altamente valorada y la figura masculina se está en redefinición, lo masculino. Eso es lo que estamos viviendo. Peligros actuales. ¿Cuáles son los peligros actuales? Podemos ver la soledad. A ver, nos falta otra, ¿no? ¿Otra aquí o no? Ah, bueno, entonces ponle atrás. Peligros actuales. ¿Cuáles son los peligros actuales? Algunos de ellos. Yo creo que tú también tienes algunas ideas. La soledad. ¿Qué está pasando? Cada vez más soledad. ¿Quién me acompaña? ¿Quién está conmigo? Porque los que están, que son la familia, ya no son los que están conmigo. Ya las posibilidades de contacto familiar cada vez son más y más diferentes. Hay familias que ya no desayunan juntos, ya no comen juntos y ya no cenan juntos. ¿Cuándo y a qué hora se comunican? ¿Dónde era donde tú te comunicabas o donde tú te comunicas? En las comidas, ¿no? Normalmente en las cenas, porque los desayunos son rápidos, ¿no? Pero cuando menos en la cena hay comunicación. ¿Y actualmente qué está pasando? ¿Con esto qué es? Ay, bueno, voy a poner acá bien. ¿Esto qué es? Sí, dime. ¿Qué es eso? La pérdida de la comunicación. Me comunico, pero a nivel virtual, pero a nivel relacional cada vez es menos. Así es que estamos viendo ese problema de soledad. Por otro lado, la pérdida de la identidad. Al perder los valores absolutos, hasta se cuestiona quién soy. ¿Seré un hombre? ¿Seré una mujer? Y la falta de preparación de nosotros para dar respuestas a estas situaciones. ¿Sabías tú que los psicólogos tienen muy conocido que hay una homosexualidad transitoria en los adolescentes? ¿Hay una homosexualidad qué? Eso siempre ha habido, porque están en un proceso de cambio. Y siempre los muchachos les gusta, por ahí hacen más amistad con un compañero, si son hombres, y piensan, ay, me está gustando, seré gay. Pero antes eso no se reforzaba. ¿Y ahora qué está pasando con esa homosexualidad transitoria? La sociedad está diciendo, es que tú eres gay, sé lo que quieres ser, enamórate. Una muchachita que evidentemente tenía apego a lo masculino, pero me dice sus papás, ¿puede platicar con ella? Sí, ¿qué le pasa? Es que ella se cree lesbiana. Oh, le dije, oye, ya empezó a platicar. Al platicarme brevemente te voy a decir, me dice, es que me gustaban los hombres, pero ahora me gustan las mujeres. ¿Y por qué? Porque tengo una amiga ahí en la escuela y ella dice que le gusto. Y a mí no me gustaba, pero últimamente me empezó a gustar. ¿Por qué? Bueno, pues es que me acaricia. Y la última vez nos dimos un beso y yo pensé que no me iba a gustar, pero me gustó. Por eso yo creo que soy lesbiana. Le dije, ¿no será que abriste puertas que no debiste de haber abierto? La caricia siempre es algo que te va a gustar, te va a generar un placer. Por eso es importante que cuidaras tu cuerpo. Si eso te lo hacía un hombre, igual también te hubiera gustado. Y no se diga un beso. ¿Por qué nos damos besos? Porque aquí es una zona de alto nivel de estímulo. Hay un placer en esto, en darse besos. Entonces, si paso a paso has permitido que se vayan abiertos esos canales que no se vieron de haber abierto tan joven, pues evidentemente hay un problema ahí. ¿Quién soy? La pregunta, ¿quién soy? La siguiente es el desarraigo. ¿A dónde pertenezco? Hoy estoy aquí, mañana me llaman a trabajar porque hay mejor salario en Puebla. Bueno, de aquí se están yendo muchos a Querétaro. Allá hay vacantes en Querétaro. No te preguntan, pastor, ¿cree que será de Dios que yo me vaya a Querétaro? A mí no me preguntan eso. Pastor, me voy a Querétaro, y allá conseguí mejor trabajo, pero yo lo voy a seguir viendo por Facebook. El desarraigo. No importando qué, el proyecto de Dios para mi vida, yo tengo mejor salario allá.
el desarraigo. ¿A quién pertenezco? Gente que anda buscando iglesia, 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 iglesia. ¿Sabes cómo llega a nuestras iglesias este tipo de personas? Muy dañada. Lo principal, dañada con la iglesia. Inmediatamente se pone a enjuiciar. Por eso Rick Warren en sus recomendaciones a los pastores dice, no acepten cristianos de otras iglesias porque va a ser un caos. Mándelos a que vaya y se congregue por ahí a una iglesia lo más cercana a su forma de ser, porque no va a aceptar los cambios que usted ofrezca. El desarraigo, ¿a dónde pertenezco? Por otro lado, la desvalorización, no tengo valores. ¿Qué me sustenta mi ética? Lo que diga Internet, lo que digan los demás, lo que piense la sociedad o lo que digan mis sentimientos, la pérdida de valores. ¿Cómo ves? ¿Crees que estamos viviendo ese cambio? ¿Nos tocó vivir ese cambio? ¿Es un cambio sencillo, fácil para nosotros? ¿Alguien añora los tiempos pasados? Añoramos los tiempos pasados, porque estos cambios son difíciles, pero son los cambios que nos tocó vivir. Ahora estamos viviendo en estos cambios y los que se vienen van a ser aún más fuertes y nuestros hijos y nuestros nietos van a ver todavía más cambios. ¿Cuáles son las premisas propuestas para un enfoque cristiano de nuestro tiempo? Y quiero que leamos esto juntos. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Lo voy a leer en esta versión. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hace 15 años, cuando iniciamos la iglesia, la misión, era misión, de las cosas que yo hacía era, y pusimos a un grupo de hermanos a que apagaran sus celulares todos. Y así duramos como 5 años. Ahora, ¿dónde tienen sus Biblias? En los celulares. Que apaguen sus celulares y que a fuerza traigan impresa. ¿Qué va a hacer después? ¿Qué va a haber después? Wow. ¿Qué dice aquí? Que tengamos la oportunidad de ser transformados mediante la renovación de su mente. Yo hace 7 años me prometí no usar celular. Díganme ahora qué estoy usando. Celular. Mis labores pastorales así lo requieren. Estoy en grupos, armo grupos. No puedo visitar a fulano, quién sabe a qué horas esté, le mando un mensaje, le llamo por teléfono, lo agrupo para de ahí dirigir una oración grupal. Quiero lo presencial, gusto de lo presencial, pero sé que debo de renovar mi entendimiento. Pablo lidió con eso. Imagínate a alguien en la época de Pablo, estaba entrando a la era digital, porque hizo algo fuera de lo normal. En vez de estar hablando, ir iglesia por iglesia y hablar ahí todo Romanos, todo Corintios, todo Gálatas, ¿qué hizo Pablo? Cartas. Cometió ese falta a la antigüedad y al orden. Usted tiene que ir iglesia por iglesia. Escribo cartas y las mando. Y gracias a Dios por eso está la Biblia. Si no, no hubiera estado la Biblia en el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, ¿verdad? Porque se fue a una era usando la tecnología disponible. Premisas propuestas para un enfoque cristiano de nuestros tiempos. No hay que ser pesimista. La gracia de Dios está disponible para esta generación y Él hará grandes cosas. Dice Romanos 5:20, donde abundó el pecado, nada más voy a decir lo que sobresale, donde abunda el pecado, ¿qué dice Pablo? La palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia.
es que es terrible, ya se va a acabar el fin del mundo, mire esas lesbianas, mire esos homosexuales se están besando, es que venga el Señor y que los consuma a ellos los malos y a nosotros los buenos, los saque de aquí. ¿Sí es lo que debemos de pensar? No. ¿Qué pensaría Jesucristo? En los tiempos de Jesucristo no había homosexualidad, no había lesbianismo. Los griegos estaban colmados de asuntos de homosexualidad, no sé de lesbianismo, pero es muy claro que no era cualquier homosexualidad, era tremenda la homosexualidad. Eran peores tiempos todavía, era peor todavía. Estamos viviendo tiempos peores, pues. Pero la verdad es que la gracia de Dios se sobreabunda cuando hay una sobreabundancia del pecado. Siguiente, no hay que pensar que esta época es peor a las anteriores. Eclesiastés 7:10. Cuando me dicen, es que ¿cómo esa familia así? Vámonos a la primera familia, para familitas. ¿Qué pasó en la primera familia? Escandaloso, terrible. Caín mató ¿a quién? A Abel, su hermano. ¿Más escándalo quieres? ¿Más peor familia? La humanidad siempre ha tenido cosas graves. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10, ¿qué dice? ¿Cuál es la causa? Nunca digas, ¿cuál es la causa de que en los tiempos pasados fueron mejores que eso? Porque nunca preguntarás con sabiduría. No evalúes los tiempos pasados en función a tus propias evaluaciones de lo que es bueno y malo. Todos los tiempos tienen su pecado, su gracia también. Siguiente premisa, no escandalizarse por las familias disfuncionales. La Biblia está protagonizada por familias disfuncionales. Bueno, ya dijimos una, ¿verdad? La primera. Luego Abraham, no, ese sí, ese hermano de fe, ese sí era bueno. Ah, ¿sí? ¿Qué pasó con Abraham? Tuvo un hijo fuera del matrimonio. ¿Y después qué pasó con ese hijo? Lo corrió de la casa. Luego Isaac, no, la de Isaac es buena porque él sí oraba mucho. ¿Qué pasó con Isaac? ¿Cómo se llevaba con su esposa Rebeca? ¿Cómo se llevaba? No se hablaban. Uno prefería, ¿cómo se llamó? A Esaú, y el otro la otra prefería a Jacob. Estaban pero así, en una división enorme, muy funcional, ¿no? Y al final Jacob le roba su herencia y Esaú lo quiere matar. ¿Qué pasó con David? Ya dijimos de David y Salomón, ¿verdad? Familias muy funcionales. En el Nuevo Testamento, ¿qué primer familia disfuncional aparece? La de Jesús. ¿Con quién vivió Jesús? Con su mamá y su padrastro. No era su papá, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿verdad? No era su padrastro. María sí era su mamá, pero José no era su padre, era su padrastro, no era su papá. Después tuvieron más hijos. Eran hermanastros, ¿no? Entre ellos. Una familia disfuncional. Desde el toque pues vemos un poco de disfuncionalidad, pero no había pleitos, todos se llevaban muy bien en la familia de Jesús, todos eran bonitos y era una santa, ¿cómo le dice la Iglesia Católica? La Sagrada Familia. Ajá. ¿Qué dice en Juan acerca de los hermanos de Jesús? No creían en él. Le dijeron, vete a Jerusalén para que ahí exhibas tus milagros. Cuando ya lo estaban buscando para matar. A los hermanos no les importó. En una ocasión va la familia de Jesús a buscar donde estaba predicando y alguien se acerca, oye, afuera están tu madre y tus hermanos, te buscan. Interrumpiéndolo. Era importante porque allí estaba la familia de Jesús.
¿Qué dice Jesús? Ellos no son mi familia, ustedes son mi familia, los que escuchan y hacen la voluntad de Dios. Así es que no se escandalice por los problemas en la familia. Toda familia tiene problemas y tiene particularidades. No hay familia funcional. Todas estamos en imperfección. Todas. Y ese es el problema que luego tenemos los pastores. No, es que el hijo del pastor, la hija del pastor, ¿cómo hace eso? Pues porque es la hija, no es el pastor, es la hija, es el hijo. Pero normalmente, ¿cómo nos evalúan a las familias pastorales? Como la Sagrada Familia, ¿verdad? Es que la otra vez vi cómo se peleaban. Así, te voy a decir rápido está bueno ese, de que había un pastor que estaba en una iglesia y de repente una hermana que llega y es muy buena, le gusta hablar y guiririar, y entonces llega a decir, es que esa tarde en el culto yo vi como el pastor entró y le gritó a su esposa y le gritó tanto que la hizo llorar y se salió. Y al rato, poco a poco, ese chisme fue pi, al grado tal que se organizaron algunos hermanos para pedir a la junta local de pastores que cambiaran de pastor por la grosería que había hecho el pastor con su esposa. Entonces todo se enardeció, recibió llamadas el pastor, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué hace eso? Y entonces el pastor el siguiente domingo se pone de pie y dice, voy a tomar un tiempo, por favor. En primer lugar, esa tarde de la que se está hablando, yo no entré después, yo ya estaba dentro. En segundo lugar, yo no le grité a nadie, ni la hice llorar a nadie. En tercer lugar, nunca regaño a mi esposa. En cuarto lugar, no tengo esposa. Tercer aspecto, ante lo movedizo de los tiempos actuales, Cristo es la roca. Ante lo movedizo de los tiempos actuales, Cristo es la roca. ¿Qué dice la parábola de Mateo capítulo 7? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Hoy estamos en una sociedad sedienta de estabilidad, sedienta de respuestas espirituales. Estamos en una sociedad en dolor, porque donde hay pecado hay dolor. Y cuando hay vacíos, se llenan esos vacíos con caminos equivocados que nos llevan al dolor. La respuesta para la familia siempre ha sido el Señor, siempre ha sido Cristo. Cristo siempre ha sido la respuesta para cualquier persona, independiente de qué familia tenga. Necesita a Cristo, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y solo Cristo nos salva, solo Cristo nos respalda. Solo Cristo nos salva. El mismo Jesucristo dijo que quien no aborrece, ¿a quién? A su familia, no puede ser mi discípulo. El Señor sabía las problemáticas familiares y las formas de apegos en las cuales hasta la más bonita familia está succionando en un apego que al final debe de superarse para llegar a Cristo. Debo poner en primer lugar, ¿a quién? A Cristo. Mire, como pastores bien sabemos, amonestamos al hermano, al hermanito más rebelde, y que la propia familia sabe de su rebeldía y su orgullo, lo amonestamos a él, ¿y qué va a pasar con toda la familia? Se succiona todos contra el pastor. En una iglesia, habían cambiado sentidos. Y entonces el pastor iba por el nuevo sentido y en eso ve a una persona, no supo quién era, que venía en sentido contrario. Sacó la mano para decirle, como que enseñas, ¿no? El sentido. Y ya, pues se pasó.
Al otro domingo había gente, toda la familia fue, nunca iban, pero fueron ahí. Es que usted a nuestro hijo, hermano, tío, sobrino, le hizo así. ¿Cómo es eso? Ya desde entonces le hicieron la vida de cuadrito al pastor. ¿Eso sucede? Porque ¿a quién se pone en primer lugar? A la familia. Y a veces como pastores y líderes tenemos que amonestar personas. Y no lo hacemos mejor. No, es que este es de una familia. ¡Wow! ¿No hay que hacerlo? Tenemos que hacerlo. Pero se va a ir la mitad de la iglesia. Tenemos que hacerlo. ¿La iglesia de quién es? ¿Es del pastor? ¿Es de la familia? ¿De quién es la iglesia? Es del Señor. Y dentro de la supervisión y el amor pastoral, ¿no está la amonestación? Pero cuando Cristo no es la roca, es la familia la roca, el sustento. Así sucede. Importante que usted lo vea. Varón, usted, Dios lo pensó para no ser cola, sino para ser cabeza, entiéndalo bien. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Marido es la cabeza. Nacer varón y crecer a la adolescencia o a ser adulto no significa ser hombre. El simple hecho biológico no te hace ser hombre. El llegar a ser hombre viene con la decisión de tomar responsabilidades. Eso es ser varón. La hombría real nos capacita, nos prepara para vivir de semejante manera a Jesús. Los cambios que se están exigiendo al varón tienen que ver con ser semejante a Jesús. Entiéndelo, varón. ¿Quieres ser cabeza? Ser líder. ¿Cómo era líder Jesús? Servía. ¿A quién sirvió? A sus discípulos. Y los amó. Como Cristo amó a la iglesia, sirviéndoles. Él era amigo, dice Juan capítulo 15, que Jesús dice, ya no les llamaré siervos, sino son mis amigos. Varón, ¿tu esposa te considera su amigo? ¿Eres amigo de tu esposa? Deberías de ser el mejor amigo de tu esposa. Sea que trabaje, sea que sea feminista, sea que sea como sea, tu deber es amarla como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Por otro lado, Jesús es sacerdote y a ti te demanda ser el sacerdocio para tu casa. Somos real sacerdocio. ¿Quién va a dar cuenta de la vida espiritual en tu familia? Varón. Varón, ¿quién va a dar cuenta de la vida espiritual de tu familia? Aparte de cada quien, pero en principio, tú hiciste todo para proveer, oraste, oración en los alimentos, aplicación de la vida práctica cristiana verdadera. ¿Quién es el responsable? ¿A quién primero? A mi esposa, no, porque ella se encargaba de orar. Esposa, tú ora. Y la esposa es la que vamos viejito. Ya no se dicen viejitos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le dicen al amor? Sí. De repente mi esposa me dice papito. Ay, qué padre. Porque así le decía a mi mamá a su papá. Ay, papito. Algodoncito. ¿Sí? ¿Le puedes decir? Mi algodoncito. No le digan algodoncito. Díganle algo así de renombre, ¿no? Pero, varón, tú eres el sacerdote. No es tu mujer. Tu mujer tiene, sí, que dar cuenta, pero de ser mujer. Y por otro lado, santifíquese. Libre la batalla de la santidad, varón, en sus finanzas, en su lenguaje, en sus amistades, en sus placeres. Santifíquese, porque bienaventurado, dice Santiago, es el varón que soporta la tentación.
porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mujer, usted está diseñada por Dios para ser ayuda idónea. ¿Dice eso? Idónea. Y la doña. ¿Sí dice eso ahí? ¿Qué dice? Idónea. Algunas mujeres creen que son las doñas y tratan a sus esposos y a sus familias como las dueñas. Eso no es, hermana. Usted está hecha para ser ayuda. Mire, y siguen diciéndolo mal. A ver, mujeres, díganlo bien. Ayuda y doña. ¿Sí? ¿A poco no, varones? Lo seguimos escuchando, ¿eh? A ver, otra vez. Ya sonó un poquito, pero todavía se sigue sonando. Les cuesta trabajo. A ver, otra vez. Y donas, unos ya dicen idonas, ser ayuda y una dona. No, ser ayuda idónea. Para eso fue diseñado. Usted es preciosa, usted es femenina, Dios le dotó de valores femeninos. Deleítese en que la cuiden, deleítese en que la protejan. Es lo que Dios ha hecho. Dios la escogió. Desde antes de la fundación del mundo, usted la vio como la niña de sus ojos. Mire, hasta los varones luego cantamos, es que es la niña de mis ojos. ¿Cómo es? Ay, es que aquí los nervios me quitan. La niña de mis ojos, ¿cómo habla de la niña de mis ojos? La niña de mis ojos, ¿verdad? Y nosotros como varones decimos, ay, sí, yo soy la niña. No, es la niña de los ojos, de estos ojos. Pero varón, tú no eres el que la debes de cantar así como que, ay, yo soy la niña. No, tú mujer sí la puedes cantar, tú eres la niña de los ojos de Dios. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ahora usted tiene un gran reto, hermana, un gran reto en este mundo. Más y más le invita a este mundo a que no, usted impóngase, usted vale. Luego ponga, si no me divorcio, y me llevo a los hijos además, y nada más ponme en la cara y vas a ver, pero yo sí te doy. Mujer, entienda, por ahí no es el camino. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Una mujer acepta unirse a Jesús. Y mire, esto se ve en esa proporción, porque dice, como al Señor. Una mujer que no está sujeta al Señor Jesucristo no se va a sujetar a su marido. Mujer, usted tiene la responsabilidad, y yo creo que ya la aceptó. Si está aquí es porque usted sabe que Cristo es el camino, sabe que en Cristo encuentra al hermano, al padre, al rey, al amigo que usted necesitó en su corazón. Si usted lo ha aceptado, usted está de acuerdo en que debe de seguir sus mandatos. Y entonces sabe que usted debe de sujetarse, así como al Señor, se debe de sujetar ¿a quién? A su marido. Y siempre lo que dice es que mi marido, mire, no da el ancho, véalo, ahí está, acostadote y yo aquí en la iglesia. ¿Cómo voy a sujetar a él? Mujer, usted es muy inteligente. Aplauda, por favor. Usted es muy astuta. Aplauda. Usted, mientras el hombre va, usted ya viene. Aplauda. Usted, mientras el hombre es aquí, usted es, ¿o no? Aplauda. Cierto, las admiramos, mujeres. Pero si usted es sabia, todas esas capacidades las va a usar para el propósito por el cual fue diseñada y por el cual Dios le unió con su marido. Ser, ¿qué? Ayuda. Ya suena mejor. Ayuda. Eso. Esa es la sabiduría. Todas esas cualidades que tiene es precisamente para hacer que su marido levante cabeza. Varones, jovencitos, jóvenes, no busques quién es la mujer que más te gusta.
Busca la mujer que va a ser la mamá de tus hijos. Piénsalo bien, no es la que más te gusta. ¿Quién va a ser la mamá de tus hijos? La mujer modela la feminidad bíblica. Tiene un espíritu gentil y tranquilo. También puede liderar una corporación, dirigir un equipo en la iglesia y puede en su trabajo descubrir curas médicas. Pero tenga usted claro, aunque el mundo le está diciendo que usted es la conquistadora, solo va a encontrar su felicidad en hacer lo que Cristo le manda. Solo en Cristo usted será sabia para no competir con el marido y para sí lograr que su familia sea una familia que salga adelante en medio de este pantano de movilidad y de incertidumbre. Hijos, madres solteras, sujétese al Señor, dele a sus hijos presencia varonil. Mujer soltera, madre soltera, no deseche. El que tenga un abuelo, un hermano, llámelo, esté con él. Siempre que tome una decisión trascendente, llame a un varón, llame al pastor, use la figura pastoral para que en su casa la figura varonil esté presente. Porque si no, usted va a un colapso personal y no se diga una herencia de catástrofe hacia sus hijos. Hijos, Efesios 6:1, eso ya se lo saben muy bien. ¿Qué dice? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, tienes un futuro incierto, muy incierto, pero esto ya se ha vivido antes. Daniel vivió todo un pantano de mover. Lo sacaron de su familia, lo sacaron de su comunidad, lo sacaron de sus papás, no se diga, de todo lo que hacía. Se lo llevaron a Babilonia. Y Daniel fue un varón que decidió poner su confianza en Dios y obedecerle por sobre toda circunstancia. Daniel pasó toda su vida viviendo en Babilonia, pero nunca Babilonia vivió dentro de Daniel. Y por eso nos gusta mucho su historia. Quisiéramos verla repetida en estos hijos sabios. Que Dios nos permita vivir estos tiempos en la vida abundante que solo Cristo ofrece. ¿Les parece que nos pongamos de pie y oremos? Amado Padre, bueno eres tú y misericordioso. Gracias te damos porque sabemos que tú siempre tienes palabra para nosotros. Independientemente al expositor, lo que tú usas, Señor, de tu Espíritu para nuestras vidas, nos da la oportunidad de discernir nuestras vidas. Señor, que esto que se habló sea de bendición para cada persona y sobre todo, danos la oportunidad de llevarlo a cabo. Queremos cumplir la función para la cual tú nos llamaste. Sabemos que los tiempos son cambiantes, pero Señor, nosotros tenemos mucho en donde tener una estructura firme en ti, Señor. Y en tu nombre haremos proezas en la familia. En Cristo Jesús. Amén.